Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día, bienvenidos a otra clase. Hemos terminado, como ya se mostró en el video anterior, hemos terminado lo que sería el análisis de la epistemología, es decir, cómo nosotros vamos desmenuzando, cómo nosotros vamos profundizando en aquellas cosas que son propias de la epistemología, cómo nosotros podemos ir distinguiendo uno u otro elemento de los que la componen. Pero para poder entender el objetivo de la clase de hoy, que es un objetivo absolutamente inverso al objetivo que han tenido todas las clases anteriores, primero hay que hacer un pequeño esquema resumen para poder entender dónde estamos parados en este momento. Lo que nosotros hemos estado analizando durante todo este tiempo es, indudablemente, la epistemología, ¿cierto? La epistemología la hemos definido como el estudio del conocimiento. Y el estudio del conocimiento lo hemos abordado a través de la estrategia de las definiciones, ¿cierto? Esto lo repito cada vez que puedo para que quede muy claro. Y de todos los tipos de definición que existen, hemos decidido usar la así llamada definición por condiciones. Ese es el marco que nosotros tenemos de todo el estudio y de todas las cosas que se han realizado hasta el momento. Un análisis epistemológico en términos de definición por condiciones en el conocimiento. ¿Cuál es la conclusión a la que hemos llegado? Llegamos a la conclusión de que tenemos un conocimiento que es teórico, un conocimiento que es práctico y un conocimiento que es experiencial. Aquello que le es propio a la teoría, y que fue el análisis de cada condición que vimos con cada video, fue primero la creencia, luego la verdad, finalmente la justificación. En el caso del conocimiento práctico, primero vimos la acción, después vimos la correctitud y después vimos la habilidad. Luego, haciendo una profundización mayor, vimos que la acción del conocimiento práctico puede entenderse para poder evadir, contra ejemplos que son importantes, tanto los elementos fácticos como los elementos contrafácticos asociados a él, al mismo, al ejercicio del mismo. Es decir, el ámbito tanto de la realidad actual como el ámbito de la posibilidad. Finalmente, y esto fue en la clase anterior, estuvimos viendo que es razonable pensar que ciertas vivencias, que no solo son únicas, sino también similares, cuando alcanzan un cierto grado de exclusividad, se pueden considerar como parte del conocimiento experiencial. El punto de base del conocimiento experiencial es la vivencia. Aquello a lo cual se asocia directamente la vivencia siempre es un estado de realidad, es decir, el objeto al cual apunta la vivencia, por ejemplo, la vivencia de la madre, la vivencia del músico, la vivencia del científico, siempre las vivencias que cada uno tiene como objeto tienen una realidad, que no tiene nada entre medio, es absolutamente inmediato. Y dado que es inmediato, tiene una característica de ser incorregible, es decir, la vivencia tal como se da, y no puede ser negada. Uno puede decir si es deseable o no es deseable, si yo preferiría que hubiera sido así o no, pero la experiencia en cuanto se da es incorregible, debido a que no hay manera de que ésta sea errónea, ya que no tiene nada intermedio, no tiene un intermedio simbólico ni tampoco un intermedio práctico. Este es el esquema al que hemos llegado, estas son las tres formas de conocimiento y en esto han constituido todas las clases anteriores. La última parte de la clase anterior se trató acerca de algo muy interesante. Cuando nosotros buscamos mirar esto de una manera más global, nos encontramos con... Cuando nosotros decidimos mirar esto, nos vamos encontrando con algo súper interesante. Cuando nosotros queremos mirarlo de manera macro, es decir, desde arriba, y vemos todos los elementos uno al lado del otro, nos podemos hacer la pregunta respecto a cómo sería la relación de estos elementos. ¿Cuál es la manera en cómo estos elementos se relacionan? Y para poder entenderlo bien, dibujémoslo de otra manera. Si ustedes se fijan bien, acá tenemos el conocimiento teórico, acá está el conocimiento práctico y aquí está el conocimiento experiencial. La pregunta que nos hicimos la clase pasada fue, ¿cuáles serán las diferencias que hay entre estas formas de conocimiento? Es decir, si yo estoy diciendo que tengo diferentes maneras de conocer, y tengo que estar seguro de que no me estoy confundiendo, de que al yo decir que este es un conocimiento experiencial, simplemente estoy apuntando a un caso particular de la práctica. Si yo estuviera haciendo eso sería terrible porque estaría presentando una forma de conocimiento como algo nuevo, siendo que no lo es.
es solo un caso particular de otra forma. Para evitar eso, usamos los así llamados argumentos de irreductibilidad. Y lo que hace el argumento de irreductibilidad, ya hemos visto 3, ¿por qué 3? Es lo que nos enseña cuáles son las diferencias que existen entre cada forma de conocimiento. Es decir, cuando nosotros miramos los elementos desde afuera, de manera sintética, es decir, ya no analizando en profundidad, sino con una vista más global, viendo los elementos y sus relaciones, de manera más sistémica, más sintética, entonces podemos ver que la relación entre ellos se puede dar en términos de diferencia. Y esa diferencia fue demostrada a través de los argumentos de reductibilidad. Sin embargo, también hay otra posible relación. Puede que las formas de conocimiento efectivamente tengan puntos de diferencia, pero también puede ser que tengan puntos de similitud. Eso vendría siendo el símbolo de igualdad. Similitud sería un símbolo así, tal y como se usa en lógica. Puede que hayan elementos de similitud entre las formas del conocimiento. Es decir, al igual como hicimos el análisis de experiencia, la experiencia es igual en cada uno, la experiencia es siempre diferente en cada una de las personas, pero a pesar de eso, nosotros podemos afirmar de que hay una similitud entre las experiencias. Entonces son todas distintas, pero se parecen. Las formas del conocimiento también hemos visto cada una en profundidad y hemos usado argumentos de irreductibilidad para demostrar que son distintos. Sin embargo, si nosotros vamos al sentido común, si nosotros vamos a la vida cotidiana, si nos paramos un momento y empezamos a ver cómo la gente se comporta, cómo la gente hace su vida cotidiana, la vida diaria, nos daremos cuenta que el verbo saber, conocer, manejar y todos los sinónimos que queramos usar, se usan siempre de manera uniforme, nunca haciendo la especificidad de si es práctico, si es teórico, si es experiencial. Eso quiere decir que el conocimiento también tiene una fase de similitud. Es decir, cuando uno analiza, cuando uno ve la profundidad, uno efectivamente se encuentra con que son todas formas distintas y que cada una tiene sus propiedades y sus características. Pero cuando uno lo mira de afuera, también debería hacer el ejercicio de encontrar cómo es posible de que todos nosotros día a día nos relacionemos con el conocimiento como si fuera uno solo. Como si fuera el conocimiento. Oye, el sabio no sabe, sabio no sabe, sabio no sabe. Y cuando decimos sabio no sabe, estamos hablando de sabio no sabe la teoría de la evolución, sabio no sabe arreglar el auto, oye, sabio no sabe cómo es ser mamá. Estamos hablando de 3 cosas diferentes. Pero a todas les decimos sabio no sabe. Eso quiere decir que detrás de nuestro lenguaje común hay una cierta distinción operacional, pragmática, que tiene que ver con el lenguaje, en el que le asignamos ciertas propiedades comunes al conocimiento. Pues bien, eso es exactamente de lo que trata la clase de hoy. Es nuevamente una clase en la que no hay, por así decirlo, una orientación directa al análisis epistemológico, sino que esta vez lo vamos a ver desde afuera y vamos a tratar de ir a buscar cuáles son aquellas cosas que nosotros consideramos que son comunes detrás del conocimiento y que le dan ese sentido de unidad, tal que en el lenguaje común los tratamos como si fueran solo uno. Eso es lo que tenemos que ver a continuación. Ya muchachos, vamos entonces con la primera parte. La primera parte de la clase de hoy es la idea central que tenemos que poner frente a nosotros para poder entender hacia dónde va esta idea de buscar la unidad en las diferentes formas de conocimiento. Nosotros nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que rescatamos de cada forma de conocimiento tal que se unifica en uno solo y una vez que está unificado, aparece en la sociedad con un valor especial? Es decir, ¿por qué para la sociedad el conocimiento es importante? ¿Por qué? ¿Y por qué hablamos de el conocimiento en general? Eso es lo que tenemos que tratar de responder ahora. Para poder decirlo de manera sucinta y directa, voy a escribir inmediatamente el nombre que involucra la idea de fondo para entender esta cuestión. El concepto central es confiabilidad. En efecto, esta parte debería ser muy cortita, ya que la idea de ser expuesta no es difícil,
a la luz de todo lo que hemos visto anteriormente, no debería ser complicado poder entenderlo, así que vamos de lleno. Confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad es un concepto que viene de un derivado que sería la confianza, ¿cierto? ¿Y qué es la confianza? La confianza, sin tener que entrar a definirlo demasiado, es una característica muy importante en la sociedad, ya que la confianza se asocia a una característica que tiene una cierta persona que es confiable. Y aquí vamos haciendo el paso, es decir, cuando la confianza es propia de una persona, cuando una persona tiene la característica de la confianza, entonces quiere decir que es confiable. ¿Y por qué las personas confiables son importantes? ¿Por qué estamos hablando de ellos ahora? Porque las personas confiables son aquellas personas a las cuales nosotros les atribuimos un carácter de importancia en términos de instrucción, en términos de consejo, en términos de mentoría, en muchos términos que curiosamente, asociados a la enseñanza, involucran justamente la adquisición del conocimiento. Es decir, fíjense bien, tanto el conocimiento teórico como el conocimiento práctico, como el conocimiento experiencial, las tres formas de conocimiento que hemos visto se asocian entre sí de manera común, se relacionan, aparecen en la vida cotidiana, pareciendo ser lo mismo y con un grado de importancia considerable, exclusivamente porque se asocian a una manera de darle confianza a una persona y por tanto volverla confiable. Es decir, vamos con un ejemplo para que se entienda. Cada vez que nosotros decimos que una persona es confiable, en este sentido lo que estamos diciendo es que él tiene un conocimiento teórico que lo vuelve confiable. Él tiene un conocimiento práctico que lo vuelve confiable. Él ha tenido experiencias que lo vuelven confiable. Pero lo vuelven confiable ¿en qué sentido? Lo vuelven confiable en un sentido de instrucción. Y aquí viene la así llamada teoría de Craig. La teoría de Craig es la siguiente. A lo largo de todo el proceso de evolución, del ser humano no se podría haber llegado a cabo si no fuera a través de la aparición de seres confiables a lo largo de la historia. Es decir, el conocimiento es importante para la sociedad y es visto de manera unificada en los diferentes espacios porque a lo largo de nuestra historia evolutiva, según Craig, el conocimiento ha sido la propiedad característica de los sujetos que nosotros hemos encontrado confiables. Bueno, ¿y por qué la gente confiable es importante? Justamente por lo que involucra el conocimiento. Es decir, desde los inicios del origen del ser humano, cuando empezamos a distinguirnos como un ser con uso de lenguaje y otras características, el conocimiento teórico, el conocimiento práctico y el conocimiento experiencial fueron aquellas características atribuidas a personas muy importantes dentro de la tribu y de los espacios, porque era lo que volvía confiable a esa persona, ya que él podía dar consejo. Entonces, eso es lo importante. A nivel de instrucción, lo central acá es el concepto de consejo. Porque en el fondo, la única manera de poder transmitir las formas de conocimiento a los demás que no lo poseían era a través de un consejo. Pero no cualquiera podía dar ese consejo, solo lo podía dar una persona que fuera confiable. ¿Cómo es que esta persona es confiable? A través de la adquisición, es decir, cuando él posee de facto tanto el conocimiento teórico como práctico como experiencial asociado. Toda esa característica hizo que a través de nuestra historia evolutiva nosotros pudiéramos llegar hasta donde estamos. Es decir, nuestra historia no es simplemente la historia del azar 100%, tampoco de una cuestión de ocurrió de una manera u otra simplemente porque ocurrió de esa manera, sino que si bien hay grados de azar importantes dentro de la historia, uno de los roles importantísimos que se asigna a ciertas personas es de que a lo largo de nuestra historia evolutiva existió una transmisión efectiva a través del consejo de las diferentes formas de conocimiento, lo que nos permitió ir perfeccionando
ir aprendiendo, y eso fue a través de sujetos confiables. Por lo tanto, la primera gran característica que nosotros atribuimos al conocimiento y que nos permite unificar las tres diferentes dimensiones que hemos visto en un solo concepto y que se puede asociar transversalmente a lo largo de la historia, tal que nosotros podemos distinguir que todos son igualmente importantes, es el concepto de confiabilidad, porque es la confiabilidad la que le otorga a una persona el carácter de confiable, y en tanto confiable porque posee el conocimiento, es aquel que lleva a cabo los procesos de instrucción y también de consejo. Técnicamente se ha llamado, y ustedes lo podrán leer, se le ha llamado a las personas confiables como informantes. Es decir, los informantes han sido las personas claves que a través de la confiabilidad han logrado transmitir en el proceso evolutivo las características comunes. Y esto es lo primero. Esto es lo primero que tenemos que entender de por qué todas las formas de conocimiento son importantes, y si bien hemos demostrado que cada una es diferente a la otra, y de eso no hay duda, a pesar de que todas las formas de conocimiento son importantes, todas también se parecen en algo, y se parecen en el sentido de que cuando aparecen como parte del repertorio cognitivo de una persona, esa persona en la historia evolutiva se ha vuelto confiable, y al ser confiable permite procesos de instrucción efectivos que, repito, forman parte del éxito evolutivo que hemos tenido, y por ese motivo se le considera informante de confiabilidad. Esto que está acá es el primer punto que debemos entender. Bien, vamos a la segunda parte. Ya sabemos que la confiabilidad es un elemento central para poder unificar las formas del conocimiento en su prioridad o en su importancia, su relevancia histórica. Sin embargo, ahora, a lo largo de todo ese proceso, no solamente está el tema de la confiabilidad en específico, sino que hay otro tema que también unifica las formas de conocimiento, quizás esta vez no en la forma de la creación de ventajas adaptativas que nos permitió a lo largo de la historia unificar nuestra manera de evolucionar, pero sí de una manera un poco más azarosa, pero no por lo mismo menos sistemática. Fíjense bien, hay un tema que es súper interesante que se ha estado estudiando en la psicología cognitiva no desde hace muchos años, yo diría que no hace más de 10 años, es un tema relativamente nuevo, y es el tema de lo que se llaman los sentimientos. Cuando uno hace un estudio de los sentimientos desde un punto de vista más psicológico, es decir, no tanto desde cómo los sentimientos se originan a través de las reacciones neuronales, por ejemplo, cómo los diferentes sistemas del cuerpo se organizan para generarlos, sino que independiente de eso, que es lo más biológico, nos preguntamos en cómo a las personas aparece en su experiencia cada uno de los sentimientos que asocian. Ese estudio, que es más psicológico, ha dado unos resultados muy interesantes. Hay un autor en particular, que es el que voy a usar en su teoría ahora para poder explicar esto, y postula que cuando uno analiza el sentimiento de manera general, se encuentra que hay un par de clasificaciones que son importantes para empezar a encuadrar la discusión de los sentimientos. Esa distinción es la siguiente. Hay un tipo de sentimiento que podríamos considerarlo como sentimiento de emoción. El sentimiento de emoción es un sentimiento de corta duración. Esa es como la explicación que se le da. Es decir, si hiciéramos una línea de tiempo, dura súper poquito, solo un instante. Hay otro tipo de sentimiento que se le llama el humor. Y el humor es un sentimiento en el sentido igual que la emoción, es decir, la experiencia es la misma, solo que este no dura mucho, no dura poco, sino que al revés, dura muchísimo tiempo. Si quisiéramos entenderlo inmediatamente con un ejemplo, la emoción sería ese sentimiento que nos llega cuando, por ejemplo, a alguien le pedimos que nos prestara dinero, por ejemplo, oye, juntémonos en tal lado y tú me llevas dinero porque lo necesito para pagar algo. Llegamos al lugar y la persona nos dice, oh, se me olvidó traerte el dinero. Nosotros en ese momento sentimos un enojo, sentimos una emoción que puede llegar a ser muy fuerte porque nosotros necesitábamos ese dinero. Sin embargo, 2 semanas después es difícil que nos sigamos acordando de lo que pasó.
no es algo demasiado relevante y es una emoción que no dura tanto, a lo más el día, a lo más un instante prolongado en un día. Sin embargo, el humor es el sentimiento que se asocia a aquellas cosas que duran. Por ejemplo, yo viví 15 años con un perro y el perro murió. El sentimiento que uno tiene de la soledad después de haber vivido con un... El sentimiento de soledad que uno tiene después de haber vivido con ese animal durante mucho tiempo es muy fuerte. Y no solo es muy fuerte, sino que con el tiempo se hace cada vez menos fuerte, pero no se quita. Es como que un sentimiento que dura durante mucho tiempo. Entonces, incluso uno puede hacer una curva así, como que primero es muy elevado y después no está tan alto. Pero a pesar de que no está tan alto, sigue durante mucho tiempo. Entonces, se entiende la diferencia de que este de acá es un tiempo cortito, en cambio el que está acá es una cantidad enorme de tiempo. Esa es la primera clasificación de sentimientos que tenemos. Otra que podríamos usar también se considera el así llamado tendencia conductual. La tendencia conductual es ese tipo de sentimiento a través del cual nosotros tenemos una emoción como cualquiera, como la definía en el punto 1, solamente que es una emoción que necesariamente se traduce en acción. Es decir, es como que nosotros tenemos la emoción y le sumamos la acción. Un ejemplo. Yo perfectamente podría ir por la calle y ver una persona, por ejemplo, que está pidiendo dinero y podría sentir pena, podría sentir como hasta rabia, no sé, depende en lo que la persona esté pensando, puede tener diferentes sentimientos. Sin embargo, si yo lo miro, me lleno de esos sentimientos y sigo caminando, no pasó nada más, fue solamente una emoción. ¿Qué pasa si, dependiendo de cómo es mi psicología, ver a una persona en la calle necesariamente involucra algo más? Es decir, por ejemplo, yo soy de los que piensa que la gente que está en la calle es porque quiere y por tanto los recrimino. Yo veo a alguien en la calle, voy y le hablo, oye, tú estás ahí porque tú quieres, porque no, o al revés. Yo soy una persona que piensa que los que están en la calle es porque no han tenido la oportunidad y entonces me dan pena y les doy dinero. Entonces yo veo a alguien en la calle, inmediatamente voy y le doy dinero. Eso de que la emoción necesariamente se traduce en una acción, ya sea recriminar, ya sea dar dinero o cualquier otra cosa, eso es una tendencia conductual. Es una emoción a través de la cual agregamos una acción inmediatamente después. Otro tipo de sentimientos se consideran los sentimientos corporales. Estos son los más sencillos, porque los sentimientos corporales son básicamente las sensaciones fisiológicas de nuestro cuerpo asociadas a los procesos básicos de dormir, las relaciones y el deseo sexual como tal, la hidratación, la alimentación, etcétera, ir al baño, etcétera. Lo que nosotros llamamos ir al baño. Todos esos procesos que son biológicamente básicos, si lo vemos en términos de la pirámide de Maslow, por ejemplo, sería el primer esquema, lo primero sobre lo cual parte todo lo demás. Eso es lo que nosotros podríamos llamar el sentimiento corporal. Pero también nosotros tenemos otra forma de sentimiento, que no está asociada a las que les he mencionado acá, que son propiamente psicológicos, sino que este autor en particular, la gracia que tiene, al del cual le saqué todas estas cosas, todos estos elementos, es que últimamente se ha reconocido que hay un sentimiento particular que nosotros asociamos, adivinen a qué. Hay un tipo de sentimiento que hoy en día se considera el sentimiento epistémico. Acá hay dos formas de conocimiento más. Hay dos formas de conocimiento más que podemos seguir a hablar, que son el así llamado el estado de cosas y los sentimientos sociales. Básicamente el estado de cosas es un sentimiento que ustedes asocian para ese presentimiento que nosotros llamamos cuando creemos que algo va a ocurrir. Cada vez que nosotros, por ejemplo, decimos, siento que va a llover, uy, siento que me van a robar, uy, siento que va a pasar algo malo. Todas esas cosas como sentir que algo pasa, como bien abstracto, eso es un estado de cosas. Y específicamente cuando sentimos que eso va a pasar, involucra a una persona, es decir, oh, siento que él me miente, no, siento que él me va a traicionar, no, siento que él es buena persona. Siempre que sentimos algo de otro, es un sentimiento social. Pero no quiero entrar más en detalle con esto porque acá está el punto. Hay un
tipo de sentimiento del cual se habla en psicología, que es un sentimiento específico que asociamos a lo epistémico. ¿Y qué es lo epistémico? El conocimiento, que es exactamente lo que nosotros venimos hablando. Y aquí es donde nosotros hacemos el anclaje. Fíjense bien. Dentro del estudio de los sentimientos en psicología hay muchos sentimientos, pero uno de ellos es el sentimiento epistémico. Y ese sentimiento epistémico en particular tiene varias formas. El sentimiento epistémico es el sentimiento, la sensación, el cómo nosotros experienciamos el tema del conocimiento. ¿A qué se refieren? Se estará preguntando. Pues bien, los sentimientos epistémicos son aquellos sentimientos en los cuales el objeto de nuestra relación es el conocimiento. ¿Pero qué es lo que podemos sentir? Por ejemplo, nosotros podemos sentir... Nosotros, por ejemplo, podemos sentir confianza. ¿Qué pasa si nosotros sentimos confianza? Nosotros podemos tener un sentimiento epistémico de confianza si es que nuestro objeto de conocimiento es aquello sobre lo cual nosotros nos sentimos confiados. Es decir, si nosotros, por ejemplo, estudiamos para una prueba de cálculo, por decir algo, y nosotros estudiamos hasta tal punto que sentimos que estamos preparados para la prueba, entonces cuando lleguemos a la prueba, el sentimiento que nosotros tenemos respecto a lo que aprendimos, al conocimiento que tenemos, es un sentimiento de confianza. Entonces es un sentimiento, pero es sobre el conocimiento, ese es su foco. También nosotros podemos sentir, y este es uno de los más estudiados, a mí me gustó, me recuerdo haber leído varios papers sobre esto, el TOT. Este sentimiento está puesto en inglés y quiere decir tip of the tongue. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir punta de la lengua. ¿Ustedes miran qué está hablando? Bueno, el sentimiento de punta de la lengua es, aunque ustedes no lo crean, uno de los sentimientos más estudiados en la psicología contemporánea, porque es fascinante. Fíjense bien. ¿A quién no le ha pasado que le hacen una pregunta sobre un tema y es un tema que ustedes estudiaron hace años atrás y entonces ustedes se quedan pegados así como, no, pero si yo lo sabía. A ver, espera. Si yo lo sabía. Sí, pero dame un segundo, sí, me voy a acordar. Tú estabas hablando del tema X y uno se acuerda. Pues bien, ustedes se podrían hacer la pregunta. Ustedes estaban en un estado en el que no se acordaban de lo que habían estudiado y pasaron a un estado de que se acordaron. Pero ¿cómo es posible que sin acordarse ustedes se acuerden que algún día lo supieron? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? Es súper raro. Si nosotros en el momento no lo sabemos, ¿cómo es posible que sí sepamos de que lo supimos y de que aún está almacenado y que solo falta que el cerebro lo busque? ¿Se han preguntado alguna vez lo raro que es eso? Nosotros estamos sintiendo de que lo sabemos a pesar de que no lo podemos decir. Es un sentimiento fascinante. Como que en el momento yo realmente no lo recuerdo, pero mi organismo me está diciendo que sí lo sé, solo que tengo que esperar, que lo está buscando, que está la persona con el cursor del computador buscando las carpetas, hasta que de repente, ¡pum!, lo encontré, doble clic. Ese sentimiento tan curioso, tan extraño, es sobre un conocimiento. Es decir, hay un conocimiento almacenado y yo no lo puedo traer inmediatamente frente a mí, pero lo estoy buscando. Y ese punto intermedio de estarlo buscando es lo que se llama la punta de la lengua, porque nosotros decimos, espérate, lo tengo en la punta de la lengua, como que aquí está, estoy a punto de decirlo, como que lo sé. Ese, por ejemplo, es otro sentimiento, no cualquier sentimiento, un sentimiento epistémico. Y ese sentimiento epistémico es para mí uno de los más interesantes y es también uno de los más estudiados. Pues bien, ustedes tienen muchísimos sentimientos epistémicos distintos. Lo que a mí me interesa ahora es que reflexionemos sobre lo mismo. Por ejemplo, otro sentimiento, para mencionar uno más, otro sentimiento que también ha sido muy estudiado y que es un sentimiento bastante interesante es, ustedes estudian por una prueba, ustedes pueden inclusive haber sentido confianza en todo lo que estudiaron, llegaron a la prueba, la dieron, pero salen, miran a los compañeros y le dicen, siento que me equivoqué, siento que la alternativa, la tercera pregunta alternativa no era la C, era la E.
Y ustedes empiezan así, oh, siento que me equivoqué, siento que no era esa. Y empiezan a... Ustedes están teniendo un sentimiento de error respecto al propio conocimiento que ustedes manifestaron en la prueba. Es decir, es un sentimiento, es de error y está dirigido al conocimiento. Ese sería otro ejemplo de sentimiento epistémico muy importante. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Pues estamos hablando todo esto, por el conocimiento. Porque estamos hablando todo este rato de conocimiento. Y en ningún momento le he dicho, oye, ¿y la confianza la sientes en arreglar un auto o la sientes en recitar la teoría cuántica de física? No, le estoy hablando de conocimiento nomás, en general. Y ahí está la clave. Esa es la clave. El conocimiento, nosotros ya vimos, tiene 3 formas: teórico, práctico y experiencial. Pero en términos de los sentimientos asociados a la manifestación de estos conocimientos, es común. Es decir, la primera característica común, ustedes lo verán en términos de confianza, pero no se confundan, esta es como una confianza en el conocimiento mismo. La confianza de la que hablamos antes es una confianza respecto a un otro, respecto a que el otro tiene conocimiento. Esta es una confianza no respecto a otro, sino respecto a mí, a que yo tengo un conocimiento y confío en lo que yo sé. Esta es una confianza intrínseca, en cambio la otra era una confianza extrínseca, ¿de acuerdo? Y esos dos son absolutamente diferentes. El primer punto que vimos era un tema de confianza extrínseca a través del cual generamos ventaja evolutiva gracias a que una persona domina el conocimiento y lo puede entregar y puede asesorar personas. El segundo factor en el que tampoco discriminamos el tipo de conocimiento y los unificamos de una manera concreta, con estudio empírico, con todo, es a través de los sentimientos. Está estudiado, archiestudiado en psicología, que nosotros tenemos sentimientos epistémicos, es decir, sentimientos asociados al conocimiento. Y esto se ha demostrado independiente del tipo de conocimiento del que estemos hablando. Los sentimientos son exactamente los mismos. La confianza que yo siento después de haber aprendido la nueva técnica de lanzamiento de básquetbol es exactamente la misma experiencia de confianza que yo siento cuando me aprendí una teoría para biología o me aprendí la manera de cómo leer partituras en música, lo que ustedes quieran. Ese sentimiento de confianza es absolutamente único. No discrimina entre formas de conocimiento y por tanto es nuestra segunda característica para poder entender por qué nosotros hablamos del conocimiento con tanta familiaridad en términos de unificación. Es decir, cuando uno analiza, los separa. Pero cuando uno los deja de analizar, aparecen por lo menos 2 elementos muy importantes que nos permiten unificarlo con facilidad. Porque la experiencia que tenemos todos los días manejando conocimiento son de los mismos sentimientos independientes de cuál es el conocimiento. Y también, cada vez que confiamos en otro, la sensación de confianza y la manera en cómo atribuimos que esa persona tiene valor por lo que sabe, tampoco manifiesta diferencias, porque si una persona, volviendo atrás, si una persona sabe porque tiene mucha experiencia, como lo sería una persona mayor que ha vivido estas cosas, si sabe porque es deportista y es experto en algo, o si sabe porque tiene un doctorado y se sabe de memoria no sé cuántos libros, da igual, porque es confiable en ese aspecto y la confianza se manifiesta en nosotros de una sola manera. Y aquí lo mismo, cada sentimiento epistémico se manifiesta solo de una manera, como sentimiento, independiente de cuál sea. Es un sentimiento. La confianza que siente una persona que juega básquet es la misma confianza que siente una persona que hace una charla sobre un tema teórico. Y es la misma confianza que siente una madre, por ejemplo, después de haber tenido 4 hijos, cuando tú le preguntas sobre la maternidad, ella siente una confianza de que sabe cómo es ser mamá. La confianza es una. Es un sentimiento epistémico, y ahí está. Y es común a los 3. Ese sería el segundo gran elemento a través del cual podemos trabajar el sentido de unificación de las 3 formas de conocimiento que hemos tratado todo este tiempo. Bien, antes de terminar, me gustaría hacer un ejercicio de profundización final que no es menor, porque yo sé que si algunos se han perdido un poco
con todo lo que se ha hablado durante estas clases en relación a la epistemología, solamente, y esto es súper interesante, solamente haciendo un estudio relacionado a la epistemología, uno puede sacar conclusiones que usualmente iban más allá de la epistemología. Es decir, algunas de las interrogantes más importantes de la filosofía a lo largo de toda su historia, hablando de Occidente al menos, es algo que puede ser resumido a través de la discusión que se ha presentado en estas clases. Fíjense bien por qué. Nosotros lo que hemos estado viendo son las formas del conocimiento. Tenemos una forma de conocimiento que es el conocimiento teórico, el otro es el conocimiento práctico y el otro es el conocimiento experiencial. Si ustedes lo piensan bien, lo que caracteriza a cada uno de ellos es bien específico y marca mucho la diferencia con los demás. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del conocimiento teórico, estamos específicamente hablando de las creencias, ¿cierto? Esa es la base. Y detrás del concepto de creencia está el concepto de hechos. ¿Qué significa el concepto de hechos? Quiere decir que las creencias son algo propio de nosotros y los hechos son algo propio del mundo. Propio del mundo, está allá afuera. Entonces, el conocimiento teórico implícitamente tiene una relación de yo con el mundo. Es una cuestión, yo estoy aquí, eso está allá, y entonces yo busco acercarme. ¿Cómo? A través de la vía simbólica. Sin embargo, el conocimiento experiencial, por ejemplo, es súper distinto, porque el concepto clave en el conocimiento experiencial es el qualia. ¿Qué significa el qualia? La experiencia personal. Esa experiencia personal lo que tiene enfrente es un objeto. ¿Pero qué tipo de objeto? No es un objeto físico. No es el objeto que está en los hechos, es un objeto abstracto. Ese objeto es la maternidad, ese objeto es ser experto en un deporte, ese objeto es cualquier cosa que se le atribuya a la experiencia. Ese objeto puede ser el amor, por ejemplo. Entonces, la manera en cómo el qualia, es decir, la experiencia personal, se relaciona con los objetos, el objeto del amor, el objeto de la felicidad, el objeto de la libertad, que son experiencias claramente complejas de definir, es una manera muy distinta de relacionarse que la del teórico. Si ustedes lo piensan bien, lo que tenemos acá es un mundo donde estoy yo y es una realidad en la que aquí estoy yo y allá está el mundo. En cambio acá está una realidad donde está todo mezclado. Estoy yo, pero en tanto yo está el objeto y estamos pegados. Y es como que vamos de objeto en objeto, cambiando, y sin intermediarios, sin nada entre medio, sin representación, sin símbolo. Directamente las cosas no están allá, no están lejos, no es como que yo las tengo que ir a buscar, a mirar. Están aquí y son parte de mí. Las estoy viviendo, las estoy experimentando en este momento. Y yo estoy ahí. Entonces, esta es como una relación de cercanía absoluta. Si lo quisiéramos ver de manera gráfica, es como que el conocimiento teórico, aquí hay una persona y allá está el mundo. En cambio acá, es solamente la persona con su propia experiencia el protagonista, uno mismo. Por lo tanto, fíjense bien que el conocimiento práctico sería algo así como el punto intermedio. El conocimiento práctico son acciones. Y esas acciones se desencadenan a través de lo que algunos llaman los procesos. ¿Qué es un proceso? Y esto es muy interesante. El proceso es el punto medio entre los hechos y el objeto. El conocimiento práctico es, desde el punto de vista epistemológico, yo diría que no es el más profundo, pero sí es el más complejo. ¿Por qué? Porque si bien los ejemplos del conocimiento experiencial a ustedes quedaron claros que son los más abstractos y extraños, cuando uno lo analiza filosóficamente, en realidad el más complejo es el práctico. Y es el práctico porque es una mezcla entre experiencia y creencia. Porque por un lado, el conocimiento práctico consiste en habilidades, en cosas que uno posee, que no son parte del mundo, que son parte de uno, pero la única manera de ejecutar esas habilidades que uno tiene, que son propias, es haciendo algo en el mundo. Entonces, esos procesos son justamente una mezcla entre el mundo y nosotros. Y es exactamente ahí donde los quiero llevar. Esto que está acá, esta columna que yo estoy escribiendo acá, es lo que podríamos llamar la columna epistemológica. Esta es la columna epistemológica. Esto es lo que hemos estado viendo. Esto es lo que hemos analizado todas las clases. Sin embargo, nosotros podríamos hacer una columna ontológica.
¿Qué es lo ontológico? Lo ontológico es lo que habla de la realidad. Cuando ustedes quieren hablar de la realidad, hablan de la ontología. Pues bien, nosotros no hemos hecho clases de ontología, hemos hecho clases de epistemología. Pero acá viene lo interesante. Asumir un tipo u otro de epistemología te obliga, por principio, en ese tipo de epistemología en el que estás hablando, a asumir por consecuencia un tipo específico de ontología, que es lo que recién les decía. Si lo miran bien, ¿qué tipo de realidad puedo tener yo acá? La única realidad que puedo tener es una realidad externa, donde la persona está acá y el mundo está acá, fuera de mí. No puedo imaginarlo de otra manera. Y en ese intertanto tengo los símbolos, que son las representaciones, el lenguaje. En cambio acá, yo lo único que tengo es mi propia experiencia conmigo mismo. Y los objetos de esa experiencia son objetos que yo vivo como parte de mí mismo. Entonces, fíjense bien. ¿Qué es la realidad? La realidad parado desde acá es algo que está afuera. Es algo que está allá. Y si lo quieres conocer, bueno, tienes que usar el lenguaje y tratar de acceder a ella. ¿Qué es la realidad visto acá? La realidad no es algo externo. La realidad está en mí. La realidad la vivo yo cada momento. La realidad está ahí pegada a mí. De manera inmediata. De manera no representacional. Se me aparece. Y después yo finjo que hago un discurso, pero en realidad la realidad está ahí. Es de mí mismo. Y en el conocimiento práctico es como intermedio, porque es como una persona que va corriendo, ¿cierto? Una persona que va corriendo es el punto medio perfecto entre lo estoy viviendo, pero lo estoy viviendo en el mundo. Es decir, el espacio en el cual esta persona va corriendo es un espacio físico. Es un mundo físico, indudablemente físico, un espacio real externo a mí. Pero la manera en cómo yo vivo ese espacio físico, como yo me muevo en el cómo yo ejerzo las acciones, es una cuestión personal. Entonces, fíjense bien. Justamente, el conocimiento práctico es una mezcla, es un punto intermedio entre un mundo completamente interior, mío, y un mundo completamente exterior, como el teórico. Esto que está acá, chicos, es algo de lo cual no se habla siempre, pero dado que estamos en un momento de la historia donde hay mucha información, muchas teorías, muchas perspectivas distintas, ustedes se van a encontrar con personas que dicen la realidad solo así, otros dicen la realidad solo así, otros dicen la realidad solo así. Pero para motivos de esta clase, uno tiene que ser capaz de tener la mirada amplia, y yo lo que les quiero compartir acá es que independiente específicamente de cuál es la postura que ustedes crean que es la correcta, cada una de las posturas de la realidad está directamente relacionada con la postura que ustedes tengan del conocimiento. Y por eso el conocimiento es tan importante. El conocimiento es inclusive más importante que la realidad, en este sentido. Porque dependiendo de cuál es la epistemología que yo asumo, inevitablemente aparece una ontología. Si yo tengo una epistemología teórica donde solo hay creencias y hechos, entonces yo estoy acá y el mundo está afuera, y me comunico con él a través de intermediarios. Si yo decido que mi conocimiento es solo experiencial, entonces la realidad que puedo armar es solo de mis propias experiencias y los objetos que en ella aparecen, como el amor, la felicidad, la libertad, la lujuria, todo lo que ustedes quieran que se les pase por la cabeza. Y en cambio acá, si yo decido que el conocimiento práctico es la esencia del conocimiento y por tanto todos son acciones y procesos, entonces, por un lado, tengo una realidad en la cual me manifiesto, pero por otro lado, las experiencias que tengo en esa realidad son subjetivas y estoy en un punto intermedio. Estas tres posturas han tenido nombre durante la historia y hasta el día de hoy se pelean. La postura de acá, yo se los mencioné, es la fenomenología. La postura que está acá es lo que algunos llaman la metafísica clásica. Y la postura que está acá es lo que algunos llaman el pragmatismo. Si bien no hay un nexo extremadamente directo o completamente estrecho entre estos nombres y lo que les acabo de decir, a nivel de marco general es un buen resumen. Y ustedes van a poder entender que por lo menos hay tres corrientes en la filosofía que son tajantemente diferentes, que se aproximan a los fenómenos de manera totalmente diferente y que ustedes lo van a poder entender mejor
gracias a todas estas clases de epistemología, porque la filosofía siempre tiene detrás en todo su análisis un trasfondo que o va por este camino, o va por este camino, o va por el otro. Por lo tanto, independiente de lo que vayan a estudiar, si es que algún día leen algo más, se van a encontrar fácilmente con que un autor está parado desde un lugar u otro. Podría discutirse más adelante, en otro momento, si es que es pertinente considerar que efectivamente la realidad es una mezcla de todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que la realidad tiene diferentes facetas dependiendo cómo la vivamos? Hay momentos que son así, hay momentos que son así y hay momentos que son así. Todo eso es un debate abierto, chicos. La verdad hay más información que nunca, hay más pensadores que nunca, buenos pensadores. Y por lo mismo, yo acá solo les dejo el marco general para que ustedes entiendan que entre epistemología y ontología, ustedes tienen diferentes maneras de mirar la realidad y por lo tanto van a tener distintos nombres y disciplinas que se han aproximado. Esto es, chicos, esto que está acá es en la síntesis de todo lo que hemos estado viendo durante muchas semanas, analíticamente en cada una de las formas del conocimiento. En esto quedamos. Considerando lo dicho anteriormente, en relación a que la confiabilidad extrínseca y también los sentimientos epistémicos involucran una manera de unificar.